Hola Ángel, muchísimas gracias por la presentación y les doy una gran bienvenida a todos los estudiantes y estudiantes de todo el continente, de Europa, de en realidad mundial, con esta posibilidad de tener estas capacitaciones, estos cursos a nivel virtual. Y es un gran placer estar presente en este webinario que está muy relacionado con esta maestría que estamos llevando a cabo, donde participo como profesor ahí en Compliance, Fraude y Blanqueo de ALDE. Así que ya estuve viendo que algunos de los participantes son alumnos míos en las clases, así que bueno, los saludo a estos alumnos. Bueno, tenemos 45 minutos es muy poco tiempo para este tema de delito financiero y más en el nuevo ambiente digital, por lo que vamos a ser bastante rápido y básicamente es como una punta para poder seguir profundizando, porque definitivamente el delito financiero y el ambiente digital, ambas aristas o ambas caras de la misma moneda, van a seguir evolucionando con el paso del tiempo. Pero creo que es bueno para desarrollarlo y como para aquellos que no están muy empapados, no están muy familiarizados, que se vayan adentrando en ambas aristas. Como ya comentaba Ángel, mi nombre es Gonzalo Vila, soy director para América Latina de la Asociación de Especialistas de Certificados en Delitos Financieros con sede en Estados Unidos. Dirijo todo el aspecto de América Latina, toda el área en español de la asociación y también soy director del programa ejecutivo de ciberseguridad en finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Argentina. Todo muy relacionado, allí tienen mi contacto en LinkedIn por si me quieren contactar para seguir avanzando. Y para seguir en contacto en el futuro, básicamente todo esto es una relación de retroalimentación entre todos los profesionales, entre todos aquellos participantes en el área del cumplimiento de la prevención de los delitos financieros en general. Y la obligación es en un programa de cumplimiento de un sujeto obligado. Sujeto obligado, yo creo que todos ustedes saben, básicamente es una compañía, es una persona, es una profesión que tiene la obligación de contar con herramientas para poder proteger a su organización, para poder protegerse contra los delitos financieros, principalmente el lavado de dinero como la columna vertebral de los delitos financieros. Y tiene esta obligación por dos razones. Por una razón es la razón regulatoria, la razón normativa que los obligan las leyes de cada uno de los países, a su vez obligados por normas internacionales, como por ejemplo por el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, y por otro lado, para poder protegerse como organización de que los delincuentes no se filtren en sus estructuras y terminen de alguna manera dañando reputacionalmente o robando dinero a través de un fraude, etcétera, etcétera. Por eso está la necesidad de contar con un programa de cumplimiento. Voy a pasar rapidísimo lo que compone un programa de cumplimiento, pero es esencial saberlo porque con el nuevo advenimiento de la digitalización, de esta nueva realidad virtual, los mismos componentes y las mismas columnas o pilares de un programa de cumplimiento también aplican. Un programa de cumplimiento que originalmente se establecía para bancos e instituciones financieras, hoy en día se aplican en todo tipo de sujetos obligados, que pueden ser también compañías del sector real, que pueden ser compañías que ni siquiera mueven dinero a través del mercado o de las redes financieras internacionales, pero que tienen que contar, por ejemplo, con protecciones contra la corrupción, con protecciones contra el ciberdelito, con protecciones contra la evasión fiscal, por ejemplo. Y estos pilares son políticas, procedimientos, manuales por escrito, una prueba independiente, contar con un profesional que esté encargado de velar por el buen cumplimiento, valga la redundancia, de este programa, y entrenamientos y capacitaciones constantes. Esta fue una realidad desde la década del 80, cuando aparece el Grupo de Acción Financiera Internacional, y va a está muy presente el día de hoy y va a seguir estando presente incluso con la evolución de los delitos financieros en el ambiente digital. Y por eso los traigo hoy acá y se los presento a ustedes para que no pierdan de vista. Con el advenimiento de esta digitalización, de este nuevo espacio digital, yo les traigo una encuesta que hizo el Grupo de Acción Financiera Internacional. Para aquellos que no lo conocen, creo que todos
más o menos, o por lo menos han escuchado hablar, es el grupo o la organización supranacional encargada de establecer los estándares internacionales en materia de protección contra el delito financiero, principalmente contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Y con el COVID-19, esta organización, el Gafi, hizo una encuesta a sus miembros, hizo una encuesta a sus participantes y le dijo cuáles de los crímenes relacionados con el COVID-19 creen que van a ser o han sido más prevalentes, han sido más importantes en cada una de las jurisdicciones. Y fíjense ustedes la importancia o la gran presencia de lo que ha sido el fraude en línea y el cibercrimen para todos los participantes de esta encuesta del Grupo de Acción Financiera Internacional, que no hace más que poner sobre la mesa, poner sobre el tapete la enorme realidad de contar con protecciones y defensas contra los delitos cibernéticos o los delitos llamados en línea y en gran medida el ciberdelito o la ciberprotección, que de alguna manera ya venía poquito a poquito estableciéndose como prioridad entre varios de los sujetos obligados, entre muchos de los sujetos obligados. Pero creo que la pandemia, que el COVID-19 y que el 2020, el año pasado y de ahí sí para adelante, lo ha puesto como una prioridad esencial, o tal vez como una de las principales prioridades. Hizo 3 encuestas, yo traje 2 para el día de hoy para mostrárselas a ustedes, que les pregunta a sus participantes en esta encuesta que como resultado del COVID-19 o la pandemia del COVID-19, ¿cuáles piensan que van a ser o que son los principales desafíos que van a enfrentar tanto el sector público como privado para detectar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo? Y fíjense que curiosamente el 55% de los encuestados respondió un cambio en el comportamiento de los individuos y de las compañías debido al incremento de la actividad online, que ya era un incremento que se veía venir, que estaba sucediendo en los últimos años, te diría incluso en los últimos 10 años, pero paulatinamente. Una explosión abrumadora, la del COVID, la que trajo esta nueva realidad a la mesa de las compañías en materia de protección y defensa de ciberseguridad. Luego aparecieron en un 50% de respuesta que fueron nuevos o emergentes riesgos de lavado de dinero, entre los que se encuentran muchos riesgos relacionados con las operaciones virtuales. Luego, el cambio en los perfiles de individuos, perfiles financieros de individuos y compañías, que hace mucho más difícil poder detectar anomalías, porque antes las anomalías se detectaban en el mundo real, en el cara a cara, en las operaciones face to face. Hoy en día muchos de estos anomalías suceden o acontecen en el mundo digital, en las operaciones digitales. Y también, nuevamente, un 37%, una afectación o una modificación en la capacidad de controlar el ambiente de transparencia, el ambiente de control, debido a las operaciones remotas. Pero fíjense ustedes cómo va cambiando. Y luego la última que se los traigo como a modo de ejemplo, es que le pregunta, ¿qué es lo que piensa usted que van a ser las consecuencias a largo plazo que la pandemia va a traer para atacar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, tanto para el sector público como para el sector privado? Y les da la opción, ustedes ya lo habrán notado, de que los encuestados respondan o elijan más de una opción. Abrumadoramente, en un 74%, te dicen los encuestados, que son personas profesionales que trabajan en el sector privado y público que participan dentro de esta encuesta del Grupo de Acción Financiera Internacional, te dice que o que debería existir una necesidad de una mejor coordinación en el intercambio de información y en compartir información entre el sector público y sector privado. Algo que nosotros ya lo veníamos viendo y que algunos países ya están trabajando.
pero te lo dijeron o se lo dijeron al Gafi a raíz de esta encuesta. Y luego te dice en un 63% que una de las consecuencias a largo plazo va a ser, sin lugar a duda, el incremento del uso de las herramientas digitales. Porque hoy en día, o a través de, ya venía antes del 2020, pero a raíz del 2020 y de la pandemia, hemos visto cómo han crecido las operaciones virtuales y que no son cara a cara, porque nosotros en materia de protección de delitos financieros y sobre todo de lavado de dinero, una de las herramientas con las que cuentan los bancos, las instituciones financieras y los sujetos obligados en general es la posibilidad de realizar, por ejemplo, una entrevista cara a cara, una investigación presencial, un due diligence, como se llama, o debida diligencia in situ, que a raíz del 2020, a raíz de la pandemia, fue abolido. Con esto lo que quiero traer es que el principal grupo encargado de establecer los estándares, de presentar los estándares que los distintos países, que la comunidad internacional debe cumplir en materia de delito o de prevención de delito financiero, prevención de lavado de dinero, está muy involucrada con el mundo digital. Y es importante que lo tengamos en cuenta y creo que es un preámbulo para cualquier charla que tengamos con respecto a la protección, a las defensas en materia de delito financiero. Y si vemos, para muestra un botón, las principales guías, orientaciones que sacó el Gafi en los últimos años, un poquito más de un año, están relacionadas con este mundo digital. A sabiendas, el principal o uno de los principales guías que yo se los recomiendo a aquellos que están en este campo para que revisen y para que lean, es esta guía de aplicación del enfoque basado en riesgo para monedas virtuales y proveedores de activos virtuales, que está muy relacionada con el informe del FATF, del Gafi, sobre los llamados stable coins, que también son monedas virtuales, son activos virtuales, pero atado a un activo, atado a un commodity o a un servicio que puede ser de respaldo para estos activos virtuales. Y algo que fue sumamente interesante, o que es sumamente interesante, y que de allí vamos a adentrarnos en la charla de hoy, es una guía que sacó sobre la identidad digital, que básicamente busca comprender e implementar el uso de la identificación digital en estas nuevas operaciones a larga distancia. Pero anteriormente, en los procesos de onboarding, en los procesos de aceptación de clientes, nosotros como banco, nosotros como instituciones financieras, llamábamos al potencial cliente, lo sentábamos al frente y le hacíamos las preguntas, le hacíamos el proceso de debida diligencia. A raíz de este crecimiento de las relaciones a distancia, de este crecimiento de los procesos de onboarding a distancia, eso ya no es factible, bueno, ya a partir obviamente de la pandemia, eso no fue factible. Entonces, lo que busca el Grupo de Acción Financiera Internacional es, de alguna manera, establecer los estándares que van a ser seguidos a nivel internacional en lo que se refiere a la identificación digital, para evitar la comisión de fraude, para evitar el robo de información, para evitar el uso de identidades, lo que se llaman identidades sintéticas, etcétera, etcétera. Y si bien es una guía, si bien es un documento en elaboración, porque van a seguir creciendo las tecnologías, van a seguir creciendo las compañías llamadas fintech, aquellas compañías que son un híbrido entre financiero y tecnológico, que hacen a las veces de intermediarios entre el público y la compañía financiera o el banco en muchas veces, y a veces hacen las veces de banco, por ejemplo, o de operaciones que ofrecen servicios financieros con la queja proveniente del sector bancario, por ejemplo, van a seguir evolucionando y van a seguir apareciendo nuevas realidades. Lo que sí es cierto es que este nuevo ecosistema financiero digital va a necesitar, posiblemente hoy en día no lo veamos tan así, pero en un futuro va a necesitar de contar con los mismos controles
y las mismas salvaguardas que tiene el sistema financiero tradicional, el sistema bancario tradicional. ¿Por qué? Porque a medida que los delincuentes vayan descubriéndole falencias, a medida que los delincuentes vayan descubriéndole vulnerabilidades, van a atacar estas nuevas industrias, estos nuevos actores en el ecosistema. Y a raíz de ello, las autoridades, los reguladores, el grupo supranacionales como el GAFI, van a comenzar a imponer obligaciones muy severas para este nuevo ambiente. Pero fíjense cómo muestra un botón, decía realmente que las últimas guías, las últimas orientaciones, salvo ese informe sobre el tráfico ilegal de vida silvestre y la tarea que realiza en evaluaciones de los distintos países que hace el GAFI, hay mucha tela para cortar con respecto a este nuevo ambiente digital, a esta nueva realidad virtual en la que estamos todos inmersos. Y como hablábamos recientemente, el tema de la identidad es un tema muy sensible para tanto el GAFI como para los distintos países, porque es posiblemente una de las novedades, y por ser novedades, vulnerabilidades en materia de delitos financieros. Esto es solamente un ejemplo. Nosotros estamos viendo cómo está avanzando la realidad de la fintech y la realidad de las operaciones a nivel digital y virtual a nivel mundial. Ya hay países, como por ejemplo Estonia, que ofrecen la posibilidad de obtener una residencia digital en ese país sin ni siquiera haber puesto un pie en el país. Y ya hay varios otros estados, varias otras jurisdicciones que están estudiando la posibilidad de ofrecer esta alternativa. Y con esta alternativa, obviamente, hay un proceso de debida diligencia, hay un proceso de control, hay un proceso de obtener la información biométrica de estos nuevos residentes digitales en estos países, en este caso Estonia, a través de la visita física a distintas embajadas, distintos consulados. Pero el hecho es que una persona obtiene la residencia de estos lugares y puede crear o establecer o constituir una compañía allí, puede desde esa compañía establecer relaciones financieras y relaciones bancarias dentro de este país, dentro de esta jurisdicción e incluso dentro de la Comunidad Europea, en el caso de Estonia, incluso a nivel internacional, con las vulnerabilidades y los riesgos que esto acontece si no están ajustados los controles adecuadamente. Que por cierto ya lo hemos visto con el paso del tiempo, la cantidad exponencial de filtraciones, violaciones, hackeos que están ocurriendo a nivel internacional. Acá traje solamente una muestra para que en forma visual ustedes puedan ver lo que ha sido el crecimiento de los hackeos a registros. Registros pueden ser todo tipo de información, documentos que obtienen los delincuentes en cada una de estas violaciones, filtraciones de datos. En este caso, del 2007 en adelante, de 350 millones de registros comprometidos, nosotros podemos llegar a casi 2 trillones de registros comprometidos en la actualidad, y obviamente no es un número cerrado, no es un número científico, es una aproximación de los números y del riesgo al que nos estamos enfrentando en la actualidad. Y con esto lo que quiero decir es que el mundo cibernético o los riesgos en el mundo cibernético están íntimamente relacionados con los riesgos en el mundo financiero. Porque al acceder a estos registros, al obtener esta información de usuarios, de cuentavientes, de profesionales, lo que pueden hacer los delincuentes es atacar el sistema financiero, por ejemplo. Para muestra un botón, tenemos el caso de Banco de Chile que ocurrió en el 2019, donde lo filtraron y le robaron cerca de 10 millones de dólares con una filtración que se siguió estudiando. Es muy posible que hayan usado esquemas y ardides de phishing, ardides de spear phishing, como se llama, para poder seguir obteniendo información, y a lo largo de aproximadamente un año, estos delincuentes se filtraron en el Banco de Chile,
vieron cómo operaba el Banco de Chile, estudiaron los movimientos del Banco de Chile, abrieron cuentas en compañías fantasmas o también llamadas shell companies en paraísos fiscales de alto secretismo, para luego eventualmente realizar este ataque que terminó robándole al Banco de Chile cerca de 10 millones de dólares. Una fusión perfecta entre el ciberataque o los cibervulnerabilidad y los ataques financieros. Y por lo tanto, los reguladores en el sector financiero chileno, que por cierto, posiblemente sea uno de los países en América Latina con mayores y mejores protecciones en materia de seguridad financiera, en materia de regulación financiera, le preguntan o reciben la pregunta del Congreso chileno cómo estaba preparado el sistema financiero, el sistema bancario chileno en materia de ciberseguridad. Y la verdad es que estaban muy preparados en materia de regulación financiera, pero no tenían o tenían muy poco en materia de ciberseguridad, por lo que tuvieron que poner las barbas en remojo y comenzar a elaborar o a armar todo este entramado de controles en materia de ciberseguridad. Y no es un caso exclusivo, hay varios otros casos, hubo un caso también en México, donde se filtraron en el sistema mexicano y también lograron robar dinero del sistema mexicano. La información no trascendió tanto como en el caso de Banco de Chile. Pero lo que quiero decir con eso es que estamos todos expuestos, y sobre todo el sistema financiero, a pesar de que el sistema financiero posiblemente sea el que más acción haya tomado, el que más medidas haya tomado para poder protegerse, porque sabe que al manejar el dinero, al manejar fondos, básicamente son un blanco interesante para los delincuentes cibernéticos. Pero compañías del sector real, compañías de seguros, compañías de todo tipo de sectores industriales, también son blancos de estos ataques. De hecho, hubo ataques enormes en Estados Unidos a compañías de venta de indumentaria. Por ejemplo, me acuerdo del ataque a Target, porque en ese ataque, en esa filtración o violación de datos, lo que buscan los delincuentes son estos registros, son estos documentos con información muy válida que puede servir para el armado de, por ejemplo, identidades sintéticas. Identidad sintética es una identidad mixta, una identidad híbrida entre una persona real y una persona inventada con la idea de luego con esta identidad poder cometer algún tipo de ilícito. Estoy viendo preguntas, los invito a que hagan preguntas a lo largo de todo el webinario y luego al finalizar vamos a dejar un espacio para el Q&A, para las preguntas y respuestas. Así que los invito a que descarguen todas las preguntas. Dicho esto, voy a pasar rápidamente a lo que es la dark web o la web oscura para mostrarle un ejemplo de cómo todo este nuevo ambiente digital, toda esta nueva relación, estas operaciones en Internet de alguna manera les pueden facilitar el trabajo a los delincuentes financieros. No voy a entrar en aspectos sumamente técnicos, pero les voy a contar, creo que muchos ya lo han escuchado y han visto posiblemente esta lámina. Existen tres tipos de web, existen tres tipos de Internet. La Internet superficial, que es la Internet a la que accedemos con cualquier navegador y donde la información está absolutamente disponible para el público, para cualquiera de nosotros, es la clásica conocida. Luego tenemos la Deep Web, que la Deep Web es la misma, o sea, podemos acceder con los mismos navegadores, con la misma estructura tradicional de la web superficial, solamente que tenemos prohibiciones de entrada, ya sea porque son páginas pagas o ya sea porque son información confidencial o por lo que sea, no tenemos la posibilidad de acceder en forma abierta a esto, pero pueden ser, por ejemplo, información con la que cuenta en un intranet o información con la que cuenta una compañía que no le permite el acceso solamente más que a sus propios empleados, agentes, proveedores, etcétera, y no podemos entrar. Y ahí, como modo de ejemplo, información académica, registros médicos,
documentos legales, que se necesita hacer una suscripción para poder entrar, y la Deep Web, pero también utilizamos los mismos navegadores. Y por último existe la Dark Web. La Dark Web o web oscura es una web en donde ya no se utilizan los mismos navegadores, sino que se utilizan otros navegadores y se utilizan otros software. En este caso les traje, por ejemplo, un software que se llama Tor, The Onion Router, que es un software especial creado para poder navegar en forma anónima a través de esta red. ¿Cómo opera esta red? Opera muy simple, se encripta toda la información a lo largo de la cadena de distintos nodos por donde pasa la información y solamente se desencripta en el último nodo. Por lo que alguien que quiera seguirle el rastro a quien está navegando a través de la web oscura no lo va a poder hacer porque esa información está encriptada. Originalmente la creación de esta web oscura, de esta dark web, fue con la intención de ofrecerle la posibilidad de un acceso al amplísimo, al infinito mundo de Internet a aquellos ciudadanos de países con alta censura o para la navegación de Internet. Se me viene a la cabeza ciudadanos tal vez de Corea del Norte, donde hay una gran fiscalización y control de sus ciudadanos, y si pueden o comienzan a navegar por la web superficial, es muy fácil el rastreo. Por lo tanto, al ofrecerle esta alternativa, ellos tenían más posibilidad de navegar por allí, sin ser rastreados por los organismos o las agencias del gobierno. Pero de todas maneras, esta web oscura crea también la posibilidad de algo que los delincuentes se dieron cuenta, y es la opacidad en la navegación. ¿Qué mezclada esta opacidad con la navegación con las monedas virtuales en su momento, crearon una bomba atómica para las agencias de ley internacionales. Y a modo de ejemplo, yo les traje este caso de Silk Road, que si bien es un caso bastante viejo porque fue dado de baja en el 2013, tiene novedades hace cuestión de semanas. Básicamente, Silk Road fue un mercado en línea, un mercado como el que podemos tener en cualquier plaza de cualquier ciudad, pero creado en línea, que operaba a través del servicio Tor, The Onion Router, y que comenzó a ofrecer algunos productos legales, pero poco a poco los delincuentes se dieron cuenta que las características del sitio por operar en la red oscura y por comercializar con o aceptar pagos a través de las monedas virtuales, en este caso Bitcoin, era un caldo de cultivo ideal para ofrecer sus productos y servicios. Y comenzaron a ofrecer drogas ilícitas, comenzaron a ofrecer una serie de servicios absolutamente ilegales, como hasta incluso servicios de sicarios. Y llegaron a haber 150.000 compradores y casi 4.000 vendedores. Fíjense la curiosidad de este dato, que entre febrero del 2011 y julio del 2013 hubo casi 1.300.000 transacciones que facturaron 9,5 millones de Bitcoin, que en ese momento valían algo así como 1.200 millones de dólares. Solamente para que abran los ojos, en ese momento el valor del Bitcoin, y lo hice hoy a los efectos de esta charla, era de 130 dólares cada Bitcoin. 130 dólares. Hoy está valiendo cerca de 50.000 dólares cada Bitcoin. Háganse solamente una idea. El sitio fue dado de baja. Las comisiones que ganó Silk Road fueron cerca de 600.000 Bitcoin, un poquito más de 600.000, 80 millones de dólares en su momento. El sitio fue dado de baja luego de una investigación del FBI de Estados Unidos. Pero para que tengan una idea el poder de esta dark web, a pesar de que hoy en día está siendo controlada y fiscalizada por temas de drogas,
de pornografía infantil, de servicios de sicarios, de venta de documentos y venta de productos apócrifos, muy, muy de cerca por organizaciones internacionales, comenzando por Interpol, siguiendo por las agencias de países centrales como el FBI, como agencias del Reino Unido. Pero fíjense algunos de los capturas de pantalla de los productos y servicios que ofrecía Silk Road. Drogas, venta de cocaína, drogas, venta de pasaportes apócrifos. Fíjense, estaba el precio en euros, incluso se hacía el cambio a Bitcoin, incluso como un carrito de compra de cualquiera de los websites a los que estamos acostumbrados el día de hoy. Venta de pasaporte, en este caso tiene el precio en la libra y lo pasan a precio de Bitcoin. Armas, e incluso servicios de sicarios, como decía yo anteriormente, les ponían allí que no hay policías encubiertos aquí. El último párrafo dice, no hay riesgo de quedar atrapado porque somos asesinos profesionales, no preguntamos tu nombre, no nos interesa quién eres ni dónde vives, Besa Mafia no necesita tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria, tú pagas con Bitcoin a un escrow, una cuenta en garantía, una cuenta en plica, y el dinero es retenido allí hasta que completemos el trabajo. Otro servicio de sicario, las únicas reglas son que no haya niños menores de 16 años ni políticos muy importantes. Entre algunos de los servicios que ofrecía Silk Road y algunas de las realidades dentro de este mundo de la dark web, de la web oscura. A pesar de que, ya les digo, esto estamos hablando del año 2013, donde fue dado de baja el sitio, pero hoy en día sigue siendo un espacio bastante polémico a nivel internacional. A pesar de que les digo, dentro de la dark web ustedes pueden encontrar servicios lícitos, no todo es ilegalidad, e incluso ustedes bajando el software de Tor o puede ser otro software, ustedes pueden navegar también por la red superficial, por la internet superficial. No es recomendable porque toma un enorme ancho de banda y es muy, muy, muy lento. Pero fíjense que se dio de baja en el año 2013 y 7 años después del cierre de Silk Road, Estados Unidos logra confiscar cerca de 980.000 millones de dólares, cerca de 970.000 millones de dólares, 1.000 millones de dólares en Bitcoin en noviembre del año pasado, haciéndole el seguimiento a través de diferentes y distintas billeteras virtuales y apoyado en nuevas compañías que se dedican a realizar las investigaciones a través del blockchain. En este caso ayudó mucho una compañía que se llama Chainalysis a través de sus herramientas para hacerle el seguimiento. Con esto, y lo quise traer de ejemplo, quiero decir que todavía puede ser más fácil seguir el rastro y seguir el seguimiento de ciertas monedas virtuales dentro del blockchain que seguir el rastro del dinero en efectivo o instrumentos financieros al portador que continúan siendo reyes en el mundo de los delitos financieros, en el mundo del lavado de dinero tradicional. Y dicho esto, lo que les quiero decir que a nivel internacional, dos tendencias que preocupan mucho en el mundo del ciberdelito, en el mundo de los delitos financieros cibernéticos, son la tendencia que cada vez estamos viendo más ransomware, que son secuestros de ordenadores, secuestros de aparatos tecnológicos con con el pedido del pago de un rescate, por lo general a través de monedas virtuales. Y otro aspecto muy interesante que estamos viendo y de lo que nos alertan las organizaciones, las agencias de ley internacional, principalmente en Estados Unidos, es el hecho que cada vez se están viendo más mulas de dinero o personas intermediarias entre la actividad delictiva y el destino final de los fondos por donde pasan estos dineros productos de pornografía infantil,
fraude fiscal, fraude financiero, pago de ransomware, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de estas mulas de dinero virtuales son, muchas no, pero algunas son sin querer, no saben que están participando en un esquema delictivo, en un ardid delictivo. Y muchas sí lo pueden saber. Ustedes pueden hacerse la idea, tal vez cuando les pregunten a ustedes o cuando hayan visto algún correo electrónico donde los invitan a que oficien de asesores financieros aportando o proveyendo sus cuentas bancarias o cuentas financieras para el movimiento de dinero. Dos tendencias a tener muy en cuenta en el futuro. Yo me estoy yendo en tiempo, lo controlé, voy a tratar de cumplir con los 15, 10 minutos de Q&A. Veo que hay preguntas, por favor no dejen de hacer las preguntas y vamos a responder al final del webinario. Lo que no quiero dejar de presentarles a ustedes que hoy en día el tema del compliance, el tema del cumplimiento es absolutamente integral. No es solamente cumplimiento en prevención, en cumplimiento en lavado de activos, lavado de dinero, sino que es cumplimiento en un amplio arco de normativas nacionales e internacionales. A decir, por supuesto, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo como columna vertebral de los delitos financieros. De hecho, el lavado de dinero no es solamente un delito económico, es la propia economía del delito, es la propia economía de los delitos financieros. Y hay otra serie de áreas como anticorrupción, los regímenes de sanciones, el cumplimiento en materia de normativa fiscal, de normativa de evasión de impuestos, donde tienen aristas o tienen elementos muy en común todos estos programas de cumplimiento, todas estas oficinas de prevención o de control dentro de las distintas organizaciones. Para empezar, tienen las 4 patas o las 4 columnas que yo les comentaba al comenzar la charla, casi todas ellas. Entonces se pueden retroalimentar y se pueden fusionar muchas veces para un mejor control en las distintas organizaciones. Pero incluso así se está viendo que dentro de este compliance integral, dentro de este cumplimiento integral, que abarca no solamente el lavado de dinero, abarca régimen de sanciones, abarca anticorrupción, abarca evasión fiscal, abarca fraude y los ciberdelitos, estamos viendo que el espacio, que el ambiente digital y virtual también está cayendo. Ustedes saben que hay regímenes de sanciones que con el que deben cumplir muchos de los sujetos, no, muchos no, todos los sujetos obligados. Para hacer el ejemplo claro, todos los bancos deben hacer un rastrillaje de las listas de sanciones de las Naciones Unidas que saca para determinar si alguna de estas personas, si alguna de estas compañías están dentro de mi universo de clientes, de mi universo de actores con los que participo, para bloquearlas inmediatamente. Y así como las Naciones Unidas, que es una lista obligatoria, tenemos otra lista que, si bien es unilateral porque nace en Estados Unidos, el enorme impacto, el enorme poder que tiene Estados Unidos en el mundo financiero internacional hace que los bancos y las instituciones financieras de todo el mundo también cumplan con esta. ¿Por qué? Porque si no cumplen, les cierran las cuentas de corresponsalía en Estados Unidos. ¿Cuál es la lista OFAC? De hecho, en estos momentos hay un debate muy interno, por ejemplo, en Nicaragua, con una nueva ley que sacó el gobierno nicaragüense para que los bancos les abran las cuentas a las personas sancionadas y a familiares directos de personas sancionadas por la lista OFAC, lo que le significaría a esos bancos, a esas instituciones financieras en Nicaragua, inmediatamente perder la posibilidad de contar con cuentas corresponsales en Estados Unidos, en Europa y en el mundo entero, porque se arriesgan a ello. Estas son algunas de las sanciones que se las traigo yo a ustedes, sacadas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, porque OFAC pertenece al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en los últimos años,
son sanciones que podemos llamar dentro del mundo tradicional. Sanciones, muchas de ellas tienen que ver con el hecho de haber realizado lo que se llama stripping. Stripping es borrar información que venía dentro de la mensajería SWIFT para que en Estados Unidos no se supiera que eran transacciones y operaciones que venían de países, compañías o individuos con los que no podían realizar operaciones desde Estados Unidos. Muchas de estas, no todas, pero tienen relación con esto. Pero ¿qué hicieron los delincuentes? Vieron que el mundo virtual, vieron que la ciberactividad de alguna manera les facilita o les podría facilitar la posibilidad de realizar operaciones sin tener que utilizar el sistema financiero tradicional. Y empiezan a operar a través de criptomonedas. ¿Y qué hace OFAC? OFAC comienza a incluir a partir del año 2018 las primeras direcciones de monedas virtuales dentro de su lista OFAC. Si ya era demasiado para los bancos, si ya era demasiado para los sujetos obligados tener que rastrillar las personas, los países, las compañías para determinar si estaban incluidas dentro de la lista OFAC, ahora si operan o permiten la operación a través de monedas virtuales o permiten o les abren su sistema financiero a compañías que sí permiten operaciones con monedas virtuales, deben asegurarse que estas direcciones de monedas virtuales no estén dentro de sus clientes. Este fue el caso de dos personas en Irán, que se encuentra en la lista OFAC, y luego descubre también el caso OFAC de personas en China que habían facilitado la comercialización de la venta de drogas ilegales a través de monedas virtuales. E incluye dentro de OFAC una serie de direcciones de monedas virtuales, entre las que se incluyen muchas son Bitcoin, pero tenemos otras como también Litecoin. Es decir, hasta incluso dentro del espacio del régimen de sanciones con el que deben cumplir los distintos sujetos obligados, las distintas compañías financieras, bancos, deben chequear ahora el espacio virtual. Y para ir cerrando, ustedes saben que FinCEN, ya me estoy pasando del tiempo, ustedes saben que FinCEN es la unidad de información financiera de Estados Unidos, la unidad de análisis financiero de Estados Unidos. Todos los países, creo que la mayoría de ustedes deben saber, cuentan con una unidad de análisis financiero que es a quien le reportan todos aquellos sujetos obligados distintos tipos de informes. El principal, el más importante, ese es el reporte de operación sospechosa, que es aquel reporte que presenta un banco, que presenta una institución financiera, cuando estima que algún cliente puede estar realizando operaciones o querer realizar operaciones de lavado de dinero, operaciones de delitos financieros. Le presentan un reporte de operación sospechosa a la unidad de información financiera, que es en este caso FinCEN. Ustedes, a los que no están metidos en este campo, posiblemente han escuchado de los FinCEN Gate recientemente que salió. Bueno, FinCEN incluyó o pidió incluir en la presentación de ROS todos aquellos ciberataques o ciberintentos de ataque. Es decir, no solamente la sospecha de que se está cometiendo un delito, o que se podría estar cometiendo un delito financiero, que se podría estar cometiendo un acto de lavado de dinero o financiación del terrorismo, sino también que se podría estar cometiendo o intentando cometer un ciberataque, un ciberdelito, para que ese banco, para que ese sujeto obligado refuerce sus estructuras de control en lo que respecta a la ciberactividad. Nuevamente, otro ejemplo para demostrar cómo se está fusionando en este campo de la protección de los delitos financieros, la protección contra el lavado de dinero, también
el elemento, la variable de la ciberseguridad. Y para mostrarles no nomás cómo está creciendo hay varios países, hay varias jurisdicciones o regiones, por ejemplo, el Estado de Nueva York, el Departamento de Supervisión Financiera del Estado de Nueva York, obliga a todos sus bancos, a todas las instituciones financieras que están bajo su supervisión, a contar con programas de cumplimiento en ciberdelito. No solamente programas de cumplimiento en lavado de dinero, que deben de contar y bien severamente con esto, o bien elaboradamente con esto, sino también contar con programas de cumplimiento en ciberseguridad, para que no sean vulnerables a posibles ataques, posibles filtraciones de datos, filtraciones de redes que puedan provenir del exterior. Entonces, con lo que quiero decir, con esto voy finalizando, quiero poner sobre la mesa que la necesidad actual de que todos aquellos profesionales, todos aquellos que estamos de alguna manera involucrados en el tema de la protección contra los delitos financieros, ya sea en el sector público o en el sector privado, debemos tener un mayor conocimiento, un muy mayor conocimiento de lo que es la ciberseguridad, de lo que son los riesgos cibernéticos, y a medida que vayan avanzando nuevos elementos, a medida que vayan apareciendo nuevas compañías, nuevos instrumentos financieros, pseudofinancieros, financieros tecnológicos, vamos a tener que ir avanzando en nuestra capacitación, en nuestro conocimiento. Así que creo que he cumplido. Dicho esto, vamos a pasar a algunas de las preguntas del público, a ver qué me han hecho. Los invito a que sigan. A ver un segundo para leer acá. Bueno, buenas tardes, Gonzalo. Quisiera tu opinión sobre un tema particular que hoy está muy de moda, que es el trading y el nacimiento de muchos brokers con procedencia irregular. ¿De qué manera puede afectar a largo plazo el lavado de dinero y activos a través de criptomonedas en el mercado? En el mercado en cuestión. ¿Considera usted necesaria una regulación sobre estos nuevos productos? Muy buena pregunta. No tengo acá de quién es o no. No, sí tengo, pero mis limitaciones técnicas en GoToWebinar no me lo permiten. Creo que Dávila me parece el apellido. Muy buena pregunta. La cuestión con el tema de criptoactivos. Definitivamente ya a nivel internacional, supranacional, el GAFI ya está elaborando los primeros lineamientos para que haya una regulación con las criptomonedas. Dicho esto, hay una serie o esta regulación o esta normativa va a decantar una serie de estratos. Uno de ellos es con los stablecoins, que son posiblemente uno de los que más preocupan, porque son aquellos criptoactivos que están atados a un valor y por lo tanto quien compra esos criptoactivos de alguna manera se resguarda en el valor de ese criptoactivo, que no va a tener la volatilidad enorme que tienen otros criptoactivos, como por ejemplo el Bitcoin, que pasó en el plazo de 6 meses de 20.000 a 50.000 dólares. Entonces, como moneda de transacción, como moneda de operación o criptomoneda de operación, es muy volátil. Y la otra particularidad es con el tema de lo que se llaman los initial coin offerings, o aquellos tokens criptográficos que están sacando las propias compañías para poder financiarse. Y si bien esto es absolutamente legal en muchas jurisdicciones, en la mayoría de las jurisdicciones, y de alguna manera es un primo hermano de lo que es el crowdfunding, que es el financiamiento informal, se presta para la comisión de eventos de fraude. Y eso lo ha visto la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la famosa SEC, Security Exchange Commissions, y ha puesto o ha colocado dentro del mundo de los instrumentos regulados también a estos tokens, también a estos activos virtuales
por decirlo de alguna manera, privados por parte de las compañías. Para hacer una respuesta corta, definitivamente sí van a estar regulados, definitivamente sí ya están vistos como en la mayoría de las jurisdicciones, como material a supervisar. De hecho, hoy en día en Estados Unidos, ninguna billetera electrónica, ninguna de estas VASP, como se llama en inglés, que significa Virtual Asset Service Provider, ninguna de estas puede operar por sí misma si no está inscrita y regulada como un negocio de servicios monetarios, como se llama allí, se llama Money Services Business, que son los dos más grandes, más conocidos, son estas empresas de remesa como MoneyGram, como Western Union, que son negocios de servicios monetarios. Bueno, todas las billeteras electrónicas, todos estos VAS, deben inscribirse y deben regularizarse dentro de esta área. Pero, dicho esto, también te comento que hay muchos espacios todavía grises en materia de regulación por donde están operando muchos de los delincuentes. A ver, estoy tratando de ver otras preguntas. Buenas tardes, Gonzalo. Sin regulación de cripto no corremos riesgo de sujeto obligado en hacerle de-risking para evitar problemas con los reguladores. A ver, desde los sujetos obligados en hacerle, a ver, ¿cómo es la pregunta? Sin regulación de cripto, no corremos riesgo de los sujetos obligados en hacer de-risking para evitar problemas con los reguladores naturales. Ah, buena pregunta. Bueno, el tema del de-risking es un tema internacional importante, nace a través o principalmente por el de-risking de los negocios de servicios monetarios internacionales a los que la banca estadounidense le cerró definitivamente las puertas porque en su ecuación de beneficios, ganancias, no le era muy redituable, tenían que dedicarle mucho tiempo al cumplimiento y a la supervisión y a la fiscalización de esto, entonces decidieron a sábana abierta cerrarle todas las operaciones. De todas maneras, es, o yo les diría, nunca recomiendo ni recomendaría un de-risking así general, sino recomendaría un enfoque basado en riesgo, ustedes como sujeto obligado, ustedes como banco, sentarse con el potencial cliente, sentarse con el cliente que empieza a operar a través de este mundo digital, a través de estos criptoactivos, a través de estos instrumentos virtuales y sopesar cuáles son los riesgos que esto le significan a ustedes. Yo lo que les digo, y lo digo muy seguidamente en muchas de las charlas, no se olviden aquellos sujetos obligados en la banca tradicional, en las finanzas tradicionales, que este mundo virtual, este mundo de la fintech está para quedarse. Definitivamente no se va a ir, no va a desaparecer, va a mutar, va a cambiar, va a evolucionar, va a tener controles a medida que van evolucionando los controles. De hecho, les comentaba recién, posiblemente en materia de blockchain sea mucho más fácil controlar los criptoactivos de lo que es en materia de delito financiero controlar al dinero en efectivo. Y si hablamos de las economías de América Latina, podemos decir que hay un promedio del 50% en todos los países, más o menos economía informal, que se manejan absolutamente con dinero en efectivo. No quiero decir con esto que haya que cerrar la economía informal, porque sería tirarnos un disparo en el pie y sería cerrarle la economía a un mundo informal absolutamente legítimo que necesita operar a través del dinero en efectivo. Pero de alguna manera tenemos que tenerlo en la mira y tenemos que tenerlo controlado. Bueno, de alguna manera este mundo criptográfico, este mundo virtual está para quedarse y van a ser clientes o potenciales clientes del sistema bancario, del sistema financiero tradicional, sin lugar a duda en el día de mañana. Y por ahí puede ser un buen consejo, tómenlo, déjenlo, en vez de eliminarlo, en vez de cerrarle a priori las puertas, es entenderlos y ver cómo operan para ver cuáles son las vulnerabilidades y las falencias o los riesgos que ellos presentan.
Es mi opinión al respecto, pero puede ser. A ver, estoy viendo otras preguntas. ¿Saben qué? A ver si los puedo. No las había podido abrir. Saludos, hay personas que generan procesos piramidales y estafan gente a través de criptomonedas. Si el Estado pierde interés en este tema legalmente, ¿qué se puede hacer para evitar este tipo de fraude? José, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, no nos olvidemos que los esquemas piramidales, el esquema Ponzi está muy presente en el mundo tradicional, mucho más allá de las criptomonedas. Y si tiene algún anclaje con la realidad, es en el mundo tradicional, en las finanzas tradicionales. Tenemos el ejemplo de Madoff de hace solamente un par de años y varios más dentro de los espacios del trading, como preguntaban recientemente. Pero es cierto lo que tú dices, que están viendo la posibilidad de estas criptomonedas, y no solamente a través de esquemas de piramidales, sino a través de todo tipo de esquemas o ardides fraudulentos. Y un ardid fraudulento, por ejemplo, es el hecho de pedir a una persona que nos preste su cuenta financiera, su cuenta bancaria, para poder mover dinero, para luego poder pagarle una comisión por ese dinero, que no es más que un esquema de mula de dinero que existe en el mundo tradicional, pero hoy se tradujo o hoy se trasladó al mundo alternativo. Entonces, lo que yo digo, obviamente, es que si muchos de los esquemas o muchas de las estructuras, tipología casuística del mundo tradicional se van a traducir y se van a aplicar al mundo virtual o a este nuevo mundo. Pero bueno, es cuestión de tener los ojos abiertos. ¿Qué debe hacer el área de cumplimiento para establecer un programa integral que incluya tanto el tema AML, FT, MOI, corrupción y fraude? Enriqueta, excelente pregunta, excelente pregunta. Primero, tener un enfoque o tener una visión de convergencia, donde vos veas que las herramientas que tú utilizas en una de estas áreas puede ser duplicada o puede servir para otras áreas. Se me viene un ejemplo a la cabeza: el monitoreo de transacciones, que es un dolor de cabeza, e incluso algunas operaciones hoy en día realizan el monitoreo a través de operaciones manuales, pero la gran mayoría son monitoreos con software y con sistemas electrónicos. Bueno, ese monitoreo puede tranquilamente go across the border, ir para todas las distintas áreas que tengan algún tipo de relación con delitos financieros: AML, corrupción y fraude. Te doy un ejemplo también en materia de corrupción. En materia de corrupción están promulgándose muchas leyes en América Latina y en el mundo entero con el tema en relación con la responsabilidad penal de la persona jurídica, la responsabilidad penal de la empresa, de la corporación en materia de corrupción. Tú sabes la cantidad de elementos en común que tiene un programa de integridad en materia de la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica con el programa de cumplimiento de antilavado. Es enorme, enorme. Ese programa de integridad tiene muchas puntos en común con el programa antilavado. Sería cuestión de sentarse y ver cuáles son los puntos estos donde se tocan para poder maximizar recursos, para poder maximizar dinero, ¿no es cierto? Y controles. Así que creo que por allí viene el tema. Es más, en el tema ahora que te hablo del programa de cumplimiento y del programa de integridad en las leyes de responsabilidad penal de las personas jurídicas, varias de estas legislaciones de la responsabilidad penal de personas jurídicas está obligando a las distintas compañías a contar con un programa de denuncia o con una línea de denuncia, línea de reporte para el empleado,
para el proveedor, para el agente, sobre hechos, actos indebidos dentro de la compañía. Que sea, puede ser o no, pero por lo general es anónimo y que tenga como contraprestación un enorme y fuertísimo programa de no represalia. Es decir, que proteja a aquella persona que hace la denuncia. Bueno, este programa de integridad que está obligando a esta línea de denuncia en muchos países, podría ser una alternativa muy, muy útil para trasladarla al programa de cumplimiento en lavado de dinero y el programa de cumplimiento en fraude, o a un programa de cumplimiento antifraude, para que se pueda reportar directamente o a la junta directiva, al consejo de administración o de última a un comité que reporte a ellos posibles anomalías o posibles actos indebidos en la base de la compañía. Para darte solamente un ejemplo. Bueno, se nos está yendo el tiempo, hay enormes y muy interesantes preguntas. Vamos a ver si podemos ver alguna más, un par más, si no me regañan y me dejan, y ya los dejo. Partiendo de la premisa del alto nivel de inversión que demanda la protección tecnológica, ¿es posible acceder a fuentes o apoyo al que puedan recurrir las pequeñas y medianas empresas para su protección frente al ciberataque? Te diría, la principal protección, la número uno, es el conocimiento. Es el conocer, el tener información sobre la tipología y la casuística. Y eso se saca de la información pública. Se saca de los diarios, se saca de guías que puede proveer el regulador, la agencia gubernamental de cada país, se puede sacar de guías o orientaciones que saque el GAFI, que saquen agencias gubernamentales o agencias de ley de otros países, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que te recomendaría es tratar de entender dentro de tu industria, dentro de tu país, Daniel, cuáles pueden ser las casuísticas, cuáles pueden ser las tipologías en materia de ciberataque, y a partir de allí ver cuál es tu exposición a cierto riesgo. Y luego, obviamente, a medida que va evolucionando y que van aumentando las obligaciones normativas, obviamente ver a ver si tienes necesidad de poder contar con uno de estos recursos, que en algunos casos pueden ser bastante salados, como decimos aquí en Argentina, pero en otros casos incluso puede haber fuentes abiertas para poder acceder a ellos. Y bueno, lamentablemente me quedé sin tiempo. Les agradezco enormemente haber estado conmigo. Allí tienen mi link en LinkedIn. De todas maneras, sigo participando, estoy muy activo en ALDE en esta maestría de Compliance, Fraude y Blanqueo. Y los invito a que nos sigan visitando y respondan la encuesta que les vamos a mandar. Calculo que luego que terminar este webinario. Y si quedó alguna pregunta específica que quieren que le conteste, no tengo ningún inconveniente en que se la manden a EALDE o incluso que me la hagan a través de las redes sociales. Un gran saludo a todos y estamos en contacto. Hasta luego.